Hola niños, ¿cómo están niñas? Buenas noches. ¿Cómo están? Hola, profe. ¿Qué se cuenta? ¿Todo bien? ¿Y usted cómo está? Bien, recién bajándome de la pega, menos mal. Pero bien, súper feliz. Qué bueno. A todos le avisaron que iba a llegar tarde hoy, ¿cierto? O alguno que hoy sin saber. Yo no sabía, profe, Andrea. ¿Por qué? ¿Y cómo no supo? ¿Qué pasó? No, no sé, no me llegó un mail, no nada, no supe. No salió entonces el correo, yo les mandé un correo hace como media hora. Yo Qué mal, tampoco sabía. qué lata. Perdón. Voy a ver qué onda, por qué no me salió el correo. No, está enganchado, no salió. Ay, Dios mío. Bueno. Bueno, desde ya ofrezco mis disculpas. Por favor, perdónenme. ¿Quién más No, está hoy? profe, Dígame. Juan Sí. Pablo, no llegó el correo, pero a las 4:40 Magda lo publicó en el grupo que tenemos del curso, que la clase partía a las 7, Sí, así que sí. así que la mayoría sabe. Ya, sí, pero igual yo mandé un correo, ¿cachai? Para confirmar. Sí. Pero no me salió, está enganchado aquí, no estaba marcando como que está ¿cómo Pegado. se llama? En Ya, déjalo. estado de borrador. Ok. Y si me pongo en el enviado, no sale. A lo mejor está en la bandeja de salida. En la bandeja salida está, de hecho. No salió. Bueno, así que ofrezco mis disculpas. ¿Cómo han estado? ¿Cómo estuvo la semana? Bien, profe. ¿Sí? ¿Muy tortuosa la grabación o no? Eh, La verdad, quiero un feedback, quiero que me digan si es fome, entretenido, si les pareció interesante los temas, faltó alguno por tomar, es entretenido. A mí me cuesta partir, pero una vez partiendo ya uno fluye. pero partir grabando o armando el tema. Partir grabando. Ah, bueno, a todo el mundo le pasa. Así que no te caes. ¿Qué tema abordaste tú, Juan Pablo? Lo conversaba un poco el otro día. Tiene que ver con, en el fondo, si el periodismo especializado es necesario. De hecho, mi título partió con una pregunta. Ya. Mi título, de hecho, fue una pregunta. ¿Es necesario el periodismo especializado? ¿Qué crees tú? Véndemelo rápido, por si tengo que venderlo. Yo creo que sí, absolutamente. Ya. En la época que estamos, necesario. Ya no basta con ser periodista seca, sino que hace falta un apellido. Periodista deportivo, periodista económico. De hecho, en varias universidades de Europa, como la Autónoma de Barcelona, hay magíster en periodismo gastronómico, periodismo medioambiental, bueno, el económico que ha estado hace mucho tiempo, el digital, periodismo de viajes, y la competencia está muy fuerte. Entonces, a la hora de buscar trabajo, el tener una especialización aporta mucho. Lo Mm, contrario, uno pasa a ser parte del montón. Eso es lo que yo veo y es la conclusión a la que llegué haciendo el trabajo. Obviamente hay ya, muchos más argumentos. sin duda. Pero por último, ¿te sirvió para que de alguna forma pudieras resolver las dudas o preguntas que pudieras haber Y tenido que seguir durante este transcurso de la carrera? me sirvió para, en definitiva, convencerme, o sea, no convencerme, pero para confirmar una teoría, porque yo pensaba que era así, pero no tenía la certeza. Ya, Investigando llegué a la conclusión de que sí, sí, es necesario. bacán. Obviamente hay excepciones, pero sí es necesario por lo menos a las personas que están saliendo de ahora en adelante. Mm. De ti nomás que puedas especializarte en algún tema, así que Claro. sería bueno poderlo lograr. Sí. Gracias, Juan Pablo. Andrea, ¿cómo le fue a usted con su trabajo? Profe, me fue, no sé, me va a tener que decir usted cómo me fue. No, pero en desarrollo, pues cuénteme el backstage del trabajo. El backstage. Sí. Primero iba a hacer una cosa y después cambié absolutamente. ¡Ja! ¿Ya? Y, y lo que hice fue, fue a raíz de que estaba leyendo y vi una entrevista de la Mónica González. Entonces, Bueno.
la de la Radio Universidad de Chile. Ya, sí. Entonces, a raíz de esa entrevista, ¿Ya? me calzó perfecto con el tema del ADN del periodismo. Mm. Y ahí lo desarrollé y mi título se llama El cordón umbilical. ¿Ya? Así que ahí, en el fondo, desarrollé un poco ¿por qué el cordón umbilical? Porque, de alguna manera, ¿cuál es el rol del cordón umbilical? Es nutrir, es alimentar, es crear una persona. Y de alguna forma el periodismo, si uno quiere hacer un periodismo en profundidad, como lo ha hecho Mónica González, Mm. también es nutrir y es alimentar al pueblo para que, no solamente para informar, sino que para que también pueda tomar decisiones, pueda enfrentarse a situaciones y se pueda desarrollar como persona. Y bueno, y ahí hice mi desarrollo completo de la importancia de poder mantener y poder entregar una información que realmente te entregue algo, o sea, que realmente no solamente cumpla con el rol de informar, sino que te nutra para que tú puedas formar tu propia opinión como ser humano. Y Perfecto. eso es el ADN que transmite el periodismo. Entonces hice, y es lo difícil que es también, a su vez, el desafío que tiene, porque a Mónica González también le costó la salida, por ejemplo, a Canal 13. A alguien incomodó, y entonces ahí puse un audio de ella cuando cuestionó y puso sobre la mesa el fraude que ha habido, ¿no es cierto?, en los militares y en Carabineros, el desfalco de plata, y cómo hoy día el gobierno está dando una miserable cantidad de plata a las personas. Entonces, esa verdad incomodó y a ella le costó la salida. Por lo Sí. tanto, es súper difícil. Y ese fue el desarrollo de mi trabajo, que en realidad duró un poquitito más de 7 minutos, Ah, no. pero, Rechazada. Un 3. pero fue ahí donde hice doble clic. Ahí. Ok, qué bueno. Vea, pues no le costó hacerlo. Es que yo creo que lo más difícil es pensar primero qué es lo que uno quiere hacer, y cuando yo siento que esto también parte como la inspiración. Es como yo en algún minuto tenía una idea en la cabeza y estaba tal vez como sesgada y diciendo, ya, no, yo lo voy a hacer por aquí. Pero cuando uno mira otra cosa, uno tiene que abrir la mente y te hace clic algo, en el fondo tienes que engancharte. Un poco también lo que dice ella, o sea, el periodismo también te tiene que mover la guata, motivar, tú tienes que enganchar a la gente. Y si tú no estás convencida, no vas a poder, en el fondo, cautivar ni al lector, ni a la otra persona. Entonces a mí me motivó ese tema, me gustó mucho la entrevista, y también creo que hay que reconocer a los buenos periodistas. También Sí, creo que hay que resaltar el que se esmera por hacer un buen periodismo. Por eso yo lo hice con ella. qué bueno. Eso es lo importante, que puedan desarrollar esa área de que te llame la atención algo y ir en procura de eso. Por eso que en algún minuto, o sea, ese fue el objetivo de este trabajo, dejar un paraguas y después ver cómo lo pueden desarrollar. En el primero era un tema más segmado, más apretado. Ahora le abrí el espectro para que tuvieran un paraguas, como te digo, usted le da los pilares que quieran, y el tercer trabajo es un chiste para usted, pero hay personas que van a preferir que me digan, profe, pero es que tengo que cerrar el tema, usted lo cierra. Ustedes verán cómo lo cierran, ustedes verán cómo lo achatan. Y eso va a pasar cuando hagan el reportaje de titulación. Ustedes proponen y ustedes verán qué es lo que hacen. Ahí, profesor Guía, usted verá. Muchas gracias, Andrea. Sigue en sintonía con nosotros. Lore, ¿cómo le fue a usted con su trabajo? Hola, profe. Bien, bien. ¿Sí? Igual me costó un poco tomar el hilo porque no sabía qué tema elegir. ¿Ya? Al final me fui por el tema del periodismo y el tratamiento de la noticia, particularmente en una frase que fue la frase que dijo el embajador de Chile en China sobre la vacuna, sobre la ¿Ya? participación de Chile. ¿Ya? Y fue un poco como una pequeña investigación de lo que pasó después de esa frase acá en Chile y lo que pasó afuera con esa frase. ¿Ya? Que básicamente la información oficial del gobierno chino no tenía absolutamente nada que ver con la frase que dijo el embajador. Bueno, Y aquí lo vendieron como que Chile eran, bueno, hasta el día de hoy, que somos los básicamente. elegidos. Ah, Entonces, un poco la conclusión fue que
a mi parecer, según esa noticia, los medios de comunicación son relacionadores públicos en este momento. Un poco esa fue como mi conclusión en realidad. Es como bandejero para lograr que las personas se muestren. Exactamente, sí. Público, claro, donde de alguna forma le preparan el espacio para que llegue la gente y a su vez sí, sí, en realidad es como un relacionador público, pero el relacionador público tiene un poco más de osadía para hacer las cosas, propone más. Sin embargo, aquí el medio de comunicación como que te dice, ya, hágalo, póngase ahí, póngase a hablar. Oiga, ¿y le costó desarrollar el tema o no? ¿Le costó bajarlo? ¿Le costó ponerlo en práctica? La verdad no, porque fue una noticia que yo había seguido desde que empezó a aparecer acá. Ya. Y al ver en ese momento en los medios internacionales, también en los cables de la agencia que nunca nombraban a Chile, me pareció súper extraño. O sea, lo nombraron el día que el embajador lo dijo. Sí. Al otro día las portadas de, no sé, los periódicos de Argentina, de Brasil, los diarios tenían la información y cuando apareció el cable de Tsinghua, la agencia china, que indicaba que todas las pruebas eran en otro país, Sí. desapareció del mapa. Raro, ¿ah? Claro, entonces cuando salió este trabajo fue como, me costó elegir el tema para hacerlo sobre el trabajo, pero ya cuando le tomé el hilo, igual no se me hizo tan complicado. Es que eso es lo importante. Eso es lo que yo quiero que me vayan retroalimentando porque yo he hecho este trabajo en otra oportunidad y he recibido otro tipo de comentarios, entonces quiero saber para ir depurando esto. No quiero quedarme solamente con la idea de que siempre resulta más o menos. Ahora estoy viendo que con usted no fue tan, comillas, traumático, así que por eso voy pasando uno por uno para que me haga un poco el feedback de cómo les fue, porque más allá del tema también me gustaría saber si hay que potenciar otro tipo de características, porque hay gente que arma muy bien el tema, pero le costó bajarlo, ¿te fijas? Entonces, eso quiero que vayamos teniendo el punto como de inflexión respecto a eso, así que te lo agradezco, Lore, muchas gracias. Vale, profe. No, gracias a usted. Don César Miranda, quiero escucharlo a usted, por favor, desde la quinta región nos informa. ¿Cómo está, estimado profesor? Bien, ¿y usted cómo se ha portado? No sé si me he portado bien, pero creo que he hecho esfuerzos por portarme bien. Que es lo importante. Que se porta bien, ya. En 38 segundos, 15. Dígame cómo le fue con el trabajo. ¿Le costó hacerlo, no? Sí, en un principio me costó bastante hacerlo porque eran distintas las temáticas que me interesaban y me costaba determinar la piedra angular para partir y desarrollar. Como que siempre me cuesta mucho lo asociado a la introducción del tema. Finalmente terminé decantando por la ecuanimidad en la cobertura política, no la imparcialidad, sino que la ecuanimidad. En la cobertura que se hace del poder político por parte de los medios. ¿De cómo se parte la torta, eso es? Claro, sí. Ya. Principalmente porque se hizo un estudio de un portal digital que analizó cómo se había distribuido el tiempo de la televisión durante el mes de junio. Ya cuánto tiempo se había destinado en pantalla a los distintos actores políticos del país. Y Chile Vamos tenía el 66.4% del tiempo. O sea, ¿cuánto fue la caleta? Mucho. 66.4% y después venía el Frente Amplio como con un 16% y después venía la ex nueva mayoría con un 14%. Entonces ahí traté de hacer un discurso respecto, creo que ya me pasé de los 38,15. No, dale, pero está ahí bien, así que dale, te regalo 5 segundos más. Perfecto, en 5 lo vamos a explicar. Ahí traté de coordinar el factor línea editorial con responsabilidad del periodismo, que finalmente igual es súper difícil hacer esa ponderación. Tienen los medios derecho a cubrir al poder político de la forma en que quieran, conforme a la línea editorial que tienen, o todos los medios deben estar sometidos a un rol de ecuanimidad en el tiempo de cobertura. Y traté de dirimir eso de forma bien amarilla, la verdad, las cosas, porque llegué a una conclusión de que si bien eso no es tan posible porque tiene ventajas y desventajas, sí por lo menos deberían existir mecanismos públicos de transparencia para saber cuánto se está destinando en cada medio a qué.
Ya, perfecto. Oye, ¿te costó realizar la grabación? Bueno, me dijiste que la introducción te cuesta, pero el resto no hubo problema de acceso a la información, de poder decantar el tema después, ¿o no? Lo que pasa es que armé un guión con punteo, es decir, no hice un guión propiamente tal como de repente lo hacemos en Radial, sino más bien hice una temática específica ¿Ya? por cada idea, era como un mapa conceptual, Ya, y después cuando fui haciendo la grabación fui desarrollándolo conforme al mapa conceptual, entonces ya cuando tenía la estructura más o menos clara no me costaba tanto. ya, perfecto. Ya. ¿Informó desde Viña entonces? Desde Viña del Mar, Muchas está gracias. Vamos pasando a... Vale. Don Felipe Alegría, ¿dónde se encuentra, señor? Desde San Miguel reportando, profe, ¿qué tal? De San Miguel, ¿cómo le va? No tengo Bien, cortina para bien, tirar, súper. pero podríamos hacerlo. ¿Cómo le fue con el trabajo? Cuénteme. Bien, bien, yo creo que bien. La verdad es que mi mayor dificultad fue quizás acotar el tema para que quedara legible en los 7 minutos y para que no quedaran cabos sueltos, para que todo estuviera explicado. Ya, ¿y Entonces, para eso tuve que acotar el tema y simplificarlo un poco. ¿Y qué tema hiciste, El tema Felipe? es sobre el periodismo de opinión como Verdad. megáfono de las élites. En este ¿Verdad que caso, no? me enfoqué en los medios tradicionales, que es, y en este caso, el Mercurio y la Tercera, porque, bueno, primero fui decantando que el periodismo de opinión que más tradicional y que se ejerce como de manera más pura, es en el periodismo escrito. Sí. Y en este caso, me fui por el Mercurio y la Tercera, que son dos ejemplos vivos cuya línea editorial está muy asociada a las posturas políticas de la élite. Ahí hablé un poco acerca de cómo la élite económica, la élite empresarial, tiene un discurso económico, pero a la vez tiene un discurso siempre muy político. Y lo emparenté con, como lo dije la semana pasada, lo emparenté con el surgimiento de la figura de Juan Sutil, que es el presidente de la Cámara de Producción y Comercio. ¿Por qué? Porque si bien todos estos gremios siempre han tenido postura política y siempre han tenido influencia política, creo que el caso de Juan Sutil es importante porque él se ha esforzado en ganar notoriedad en los medios, mucho más que su antecesor. Por ejemplo, su antecesor era Suet, me parece. Sí. Y Suet, bueno, lo invitaban de vez en cuando a una entrevistilla por aquí por allá y, por supuesto, manifestaba, digamos, un discurso similar, pero Sutil aparece en todos los medios. Y lo bonito es que me dio material hasta esta semana. Sí. Esta semana Juan Sutil dijo estar dispuesto a sentarse a la mesa a debatir potencialmente acerca del retiro de fondos del 10% de la AFP. O sea, el hombre se supone que representa digamos, a otra área de los empresarios, pero él está funcionando como una especie de presidente de todo el sistema. Sí. Entonces, bueno, ahí fui desarrollando el tema y como le decía, lo que más me costó, bueno, y que se lo expresé ayer, de hecho, era quizás como acotarlo un poco para mantenerme en los márgenes de 6-7 minutos, pero lo revisé bien. Yo tengo un pequeño problema de origen, porque yo vengo como más de la literatura, entonces yo en general hago introducciones muy largas, todo lo contrario de César. Se me da muy bien enmarcar los temas en 2-3 párrafos que encuentro robustos, pero que no tiene no es tan directo como lo que un texto periodístico requiere. Y eso, sí. Pero lo solucioné, creo, sí. Bueno, usted tiene que verlo, pero yo creo que sí. Sí, pero independiente de eso, bajé de 3 párrafos a 1. Y eso es un logro.
Es un logro, sí, Ya, sin pero- perder el sentido, por supuesto. Claro, pero me acuerdo que lo hablamos y eso fue lo que más te pedía, que lo pudieras revisar, porque a veces uno, bueno, Sí. tú si vienes del mundo del literato, te das cuenta que a veces los tiempos verbales, a veces uno le da vuelta y empieza a colocarse estilítico de repente, y si los chicos, ¡pum! Y te queda todo diciendo lo mismo. No es decir lo mismo, pero el contenido muchas veces se puede expresar de distintas formas, y ahí está la gracia de cada uno. Claro, cumpliendo el mismo objetivo de una manera más directa, más simple. Exacto, claro. Así que de San Miguel transmitió para usted Felipe Alegría. Exactamente. Perfecto, muchas gracias, señor. Vale, profe. Estamos en contacto directo con Hernán Crespo. Don Hernán, ¿cómo le va? Buenas noches. Señor, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Desde qué República Independiente me está llamando? ¿O escribiendo? No, pues escribiendo no. ¿Me está hablando? ¿De dónde? ¿Se escucha? No, ¿de dónde está en este minuto? Estoy justo aquí en la oficina, me tocó trabajar hoy día aquí en Agustinas con San Antonio, Ah, ándate, está en el centro mismo. Ya. en el centro mismo. Ujú. ¿Qué novedad hay? ¿Mucho frío? Hace harto frío y anda mucha gente en la calle, que es muy raro. Sí, sí. Oh, mal, La- mal, mal, mal. Y, Mal. La ley de mejoría, profe. Eso. ¿Ah? La Nada ley de de, mejoría. Quizás. La nada ley de de mejoría. mejoría. Parece día normal. Es lo peor, creo yo, como estrategia, decir que ya estamos entrando en una normalidad extra, porque ahí va a empezar el relajo, que la embarra. Bueno, si nos pudiéramos conversar, nosotros cada uno, Profe, dígame. pero esto está absolutamente planificado, o sea, no es que, o sea, en materia de salud está pensado así, van a soltar, van a relajar las medidas ahora, porque saben que viene el rebrote y el rebrote se estima para la segunda quincena de septiembre y parte de octubre. Entonces, esto está absolutamente planificado, no es que ellos saben que es así y lo están haciendo adrede así. Sí, a mí me soltaron el MinSal que efectivamente si hay una baja de gente contagiada, pero con diagnóstico, pero no sé, hay una orden que está indescifrable, que es un poco lo que dice usted, pero no me coincide la fecha, ese es el tema. Pero, Profe, dígame. también están bajando la cantidad de test que se hacen, pues. Entonces, También También. evidentemente iba a bajar la tasa de contagiados. Pues si se maneja finalmente la información, sí, sí, esto es una manipulación de la curva. se maneja la Sí, información. sí, la Andrea tiene razón. Si finalmente, si se hacen menos test, matemáticamente es obvio que van a haber menos contagios. Claro. De hecho, de los países de la OCDE, éramos los que hacíamos menos tests por cada 100.000 habitantes y aún así teníamos la crema. Si se hubiesen realizado los tests que están siquiera en el promedio de la OCDE por cada 100.000 habitantes, probablemente tendríamos el mayor número de contagiados en el mundo. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y peor con los asintomáticos, que Sí. ahí sí que ya, ahí sí que no, ahí se dispara todo. ¿No? Y más encima, o sea, se ha negado por cada vez que se pregunta, pero yo creo que sí hubo una intención por parte del MinSal de esperar que, o confiaban harto en que se desarrollara inmunología natural. Y fracasó, porque finalmente el 5% de las personas está desarrollando inmunología frente a este virus. Sí. No, Así y la que campaña, te puede dar 2 o 3 veces. y la campaña del trasplante de plasma de recuperado a otras personas, van a tener que casi Sí. pagarle para que se pueda hacer, si es posible que sean voluntarios o voluntarios lo que lo hagan. Muy difícil. Sí, no sé. Sí, finalmente era una cuestión de intervenir antes. Si ya está la crema, ya se echaron la economía, se echaron el sistema sanitario. Yo creo que este va a ser recordado probablemente como el peor gobierno desde los retornos a la democracia. Peor que el del caballero ese con bigote no creo, pero... Ah, dijiste el retorno a la democracia. Desde el Sí, ¿Cuál retorno. claro. caballero? Oiga, profe, No me suena ningún caballero, profe. De la bestia. no es caballero. Profe, Ese, yo Un tengo, caballero. profe, ese caballero. sí, yo tengo un ejemplo muy concreto de cómo el número de test PCR positivo no es representativo.
muy concreto, es familiar casi. La hermana de una amiga salió con PCR positivo, la llevaron a una residencia sanitaria, y en su familia son 5 personas, más 4 de ellas manifestaron síntomas de COVID-19, y la medida fue residencia sanitaria para uno, los demás en la casa, con cuarentena, sin test. Claro. Le dije, pero ¿y no va a hacer test? No, si ustedes ya tienen, vayan a cuarentena y si se sienten mal, vayan al hospital. Pero ahí hay un positivo y 4 más sin confirmación. Eso es lo que están haciendo también, creo yo. No creo que sea algo aislado. No, para nada, para nada. Oye, hace poco, cuando fue el gobierno, ¿cuándo fue que estalló el H1N1? ¿En qué año fue? Ya no me acuerdo, pero... La porcina 2009. debe haber sido hace como unos 10 años más o menos, sí. Como Sí, 2010 hace parece unos que años fue. El 2009. 2009. 2009. Y Sí. un día al ministerio creo que se le escapó por ahí y era el doble de personas que realmente eran. O sea, el control del diagnóstico es una cuestión que está, pero insuperable. Una vez estuve trabajando hacer un apoyo para la Fundación contra el SIDA. Yo te juro que no podía creer la cantidad de declarados que hay, ¿cachai? Y realmente los que se contabilizan, que están declarados como tal, y aquellos que se hacen el examen y después nunca saben porque no se hacen el test y no retiran el examen y tampoco llaman por teléfono para confirmar. Entonces cuando hace 3 años se dijo que, oye, la cifra que se dé de cantidad de portadores del VIH es el doble, sí, es el doble, efectivamente sí. Entonces es un tema que de verdad asusta y hay que, de alguna forma, no sé, crear consenso entre las personas, que esta cuestión, independiente de cómo se llama el virus de por sí son complicados todos. Me acuerdo una vez cuando vino el otro, la gripe porcina, la otra, aviar se llama la otra, ¿no? No me acuerdo, algo así. Pasó exactamente lo mismo. Don Hernán, tú estabas recién hablando, ¿cierto? Y no. Te iba a contar la parte del trabajo, digamos. Sí, pues, dale. Sí, bueno, yo lo enfoqué en el tratamiento de la información periodística. ¿Ya? Y en el fondo el título es del estallido social al postperiodismo, ¿ya? Y me basé un poco en la definición de postperiodismo de ¿Ya? Roberto Guarachi, que era el editor del diario El Clarín en Argentina, Sí. que él la define, digamos, que en el fondo es todo esta nueva tecnología digital que irrumpió en el periodismo y que cambió todos los paradigmas, ¿ya? Sí. Y sobre eso, en el fondo, mi tesis o mi hipótesis es que efectivamente, si hubiese sido posible que eso pasara en Chile o se acelerara en Chile, sin la existencia del estallido social. Y mi conclusión es que no, que el estallido social en el fondo acentuó y finalmente logró posesionar el postperiodismo en Chile. Exacto. Oye, ¿y de dónde sacaste información de todo eso? ¿Cuáles fueron tus fuentes más o menos? Bueno, escuché toda una conferencia que dio Guarachi en Argentina, Sí. y fui investigando también, ¿cómo se llama? Autores españoles, algunos autores argentinos, lo que pensaban también en Chile, el uso de las redes sociales también, y hice una comparación que lo que había conversado la vez anterior con esta canción de los años 80, que el video había matado a la estrella de la radio, Sí. y lo puse como fondo, digamos. Buena. Ya. Oye, ¿te gustó hacer el trabajo, no? Sí, estuvo bien entendido. Lo que sí creo que en algunas partes a lo mejor me alargué un poquito más de la cuenta, pero estuvo entretenido. ¿Pero qué alargarse? No, ahí no te caché. Que después cuando lo mandé y lo volví a escuchar, dije que a lo mejor hubo algunas partes que quizás las podía haber acortado un poco. Ya. Me extendí a lo Pero, mejor mucho en la teoría. pero está bien. Es posible. Ahora las ganas de seguir haciendo el tema es importante, po. Así que no, estuvo bien entretenido. Ya. Oye, ¿y algún problema técnico para hacerlo, no? No, la verdad es que me costó enganchar, eso sí, a Guarachi, porque vi toda la conferencia, pero nunca definía el periodismo y al final lo agarré en una cuña que le había dado una radio y ahí recién lo definió. Tuviste que mamarte todo. Claro, escuché todo, él hizo toda la argumentación de por qué lo que era el postperiodismo, pero nunca lo definió.
Y al final, Claro. buscando y buscando entrevistas, lo encontré en una cuña que le había dado una radio en Argentina, ¿Ya? donde lo definía ya firme, con palabras precisas. Qué lata, pero pasa. Eso, sí. Me pasó una vez haciendo me pasó en un PPT, me acuerdo, no era una fotocopia, eran 3 libros que hay que leer y no se entendía nada en el magíster. Te juro que al final ya estamos todos urgidos y dice textualmente esto, estamos todos así con el texto, resumen. Te juro que me digo, no te puedo creer. Y ahí estaba en 5 páginas, lo más importante, pero decía, pero ¿cómo? Claro, lo que pasa es que los textos eran en alemán y lo pasaban al castellano, al español, y había terminología que no podías entender tú, y era pasado al inglés, después al español, qué buena. Y después al final, la contrató, las 5 últimas caras, las definiciones principales. Gracias. Desorden. Muchas gracias. ¿De dónde me dijiste que estás en el centro tú? El centro, soy aquí en Agustina con San Antonio. Agustina con San Antonio. Wow. ¿Y después te vas para tu casa? Sí, no, después me voy a mi casa, sí. Acuérdate, con mascarilla. Sí, no, sí, ando con mascarilla. Sí, ya me tuve que hacer el test del PCR una vez porque una persona que trabaja conmigo estaba con COVID. Ah. Así que ya me tocó. Y te hiciste el PCR, ya. El PCR sí me salió negativo por suerte. Es para asustarse. Yo no me lo he hecho, pero yo creo que lo voy a tener que hacer luego. Porque ya me está. O sea, no luego, el lunes tengo que salir y el martes a entrevistar. Y me voy a exponer de nuevo. Pero bueno, es parte de la pega. Parte la pega, no, si no queda otra. No queda otra. Así que tengo que comprarme el mameluco completo. Don Hernán, muchísimas gracias. A ver, ¿quién Gracias, más tiene profesor. espacio? No, gracias a ti. ¿Quién más no ha hablado aquí? Don Efren, ¿cómo le va? Buenas noches. Activa el micrófono, Efren. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, señor? Bien, ¿usted? Bien, ¿qué me cuenta? ¿Cómo le fue con el trabajo? Bien, ya se lo envié. ¿Será que le llegó? Yo creo que sí. No he tenido mucho acceso al correo, pero yo creo que sí. Era extraña esa plataforma, no la conocía, la de enviar archivos, pero igual le envié un pantallazo de que se lo envié. Ya, perfecto. ¿Qué tema hiciste, Efren? ¿Qué tema hice? Pero déjeme concentrarme porque estoy aquí en medio de la pega pensando en mil cosas. Ya, pero si tienes que instálate tranquilo, después hacemos el feedback. Sí, ¿No? listo. ¿Ya? Vale. Sí. Joana, ¿cómo le va? Buenas noches. Joana, ¿puedes hablar? Parece que no puede. Doña María José Díaz, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, profe, ¿bien y usted? ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le fue con el trabajo? Bien, creo que bien. Se lo envié el otro día. Ya, Que le haya llegado, lo envié por WeTransfer. ya. Y bien, tuve como sentimientos encontrados el día que lo hice por el tema que escogí y más allá del tema como por las noticias que encontraba sobre lo que le había comentado el otro día que quería abarcar, que era sobre el tratamiento de la noticia. Ya. En este caso, sobre noticias de mujeres muchos casos de mujeres donde dicen en el titular como mataron a hermosa joven por Por no amor. sé, eso. Así que igual fue como, genera muchos sentimientos encontrados porque da mucha rabia, pero igual es como empoderarse de decir que eso ya no puede ser así. Sí, una lata. Sin duda que es un tema que, bueno, en parte de la materia que tenemos que ver ahora es el no... Es como mantener la neutralidad pese al tema que te toca. Por eso que les di la oportunidad que ustedes eligieran dentro de este, como les decía yo, dentro de este como cobertizo, techo, como quieran poner, para alcanzar y lograr el tema, pero no es fácil, yo sé que no fue fácil. Y para armar el cuento, ¿cómo les fue con el libreto? ¿O hizo un punteo? ¿Cómo lo armó? No, hice un punteo, bueno, lo escribí primero, lo escribí más a lápiz y papel porque el computador de repente ya me agota un poco, Sí. así que lo escribí así
Y me fue súper fácil, me gusta escribir, así que igual no fue tan complejo en ese sentido, y después las ideas que se me venían a la cabeza las fui todas como armando, y en ese sentido fue mucho más sencillo. O sea, Ya, más que sencillo, fue como grato, me gustó hacerlo. ya. ¿Y cuáles fueron sus fuentes de información? Tomé a una chica que es comunicadora social de Colombia. ¿Ya? Se me olvidó el nombre en este momento, lo tengo anotado por acá, Ujú. pero es una chica que habla sobre la perspectiva de género como en las redes comunicacionales y todo eso. Así que me pareció súper interesante el punto de vista de ella, y siento que tenía que ver con lo que yo igual quería ver dentro del tratamiento de la noticia. Ya. ¿Y algo que me gustaría que me transmitiera? ¿Le gustó el desarrollo del trabajo? ¿Le fue difícil? ¿Le fue fácil? ¿No había hecho algún trabajo parecido, similar? No, o sea, creo que los más similares han sido como dentro del ramo de radio, puede ser, ¿Ya? porque igual ahí utilizas la voz. Ujú. Pero igual fue distinto, siento que fue distinto porque venía desde algo como mucho más desde lo que yo opinaba, y aparte de lo que yo opinaba, la información que yo iba recabando de los otros lados, entonces era como una mezcla de eso. Ya. Y, y no, creo que hoy se me fue lo que me preguntó. Recapitulemos. Como que ¿Qué- me quedé no, pegada. duda. De nuevo, ¿qué le significó para usted hacer este trabajo? ¿Le fue satisfactorio? ¿Le costó? ¿Fue difícil? No, yo creo que fue satisfactorio. Sí, Ya. porque igual me hace entender muchas cosas que yo también quiero hacer dentro de esto mismo, así que fue satisfactorio, sí. Ya. Sí, porque como les decía, lo que me interesa es que hagamos el trabajo en 3 formatos distintos. Lamentablemente no se puede hacer el cuarto, que es presencial, de hacer una mesa de, como yo en un momento lo planteé a Felipe a principio de este semestre, de cambiar un poco las modalidades de trabajo, y la cuarta nota lo quería hacer casi como un programa, no te digo de televisión ni radial, pero hacer un programa en donde pudiéramos, no sé si desarrollar debate, pero sí tener un concepto de conversación entre todos, así como lo hacemos ahora, pero entre todos. Y ojalá cada uno exponer un tema, del tema que quiera, pero siempre con la actualidad y poniendo en práctica los conceptos que hemos visto durante el semestre. Claro, como un Pero, foro. pero por lo menos andamos cerca con esto, porque ya pasamos por el medio escrito, pasaron por el, comillas, radial o de audio, y el segundo es audiovisual, o sea, se van a tener que grabar con el celular un rato, un par de minutos, para, qué sé yo, para apoyarse con gráfico, para caminar, no sé. Si alguien quiere hacer una selfie de 5 minutos caminando, no hay ningún drama. Pero el tema es que se vayan desenvolviendo en esa área, en lo que ustedes estiman conveniente. Así que, muchas gracias. ¿De dónde me dijo usted que es, María José? Yo de Yanquihue, De Yanquihue. ¿Cómo está el tiempo ahí ahora? lluvioso, aunque había salido el sol un rato hoy, pero sol de invierno, no calienta nada, pero bueno. Tibia, pero no calienta. Ujú. Ya, qué bueno. Mientras se mantenga abrigado no hay ningún problema. Y no salga, acuérdese. No, no. Ya, está bien. Muchas gracias, María José. Patricia, no he hablado con usted. ¿Cómo le va? Hola, profe, bien, gracias. ¿Sí? Sí, ¿Cumplió o no? sí, pues cumplí. Ya, qué bueno. Oiga, ¿cómo le fue con el trabajo? Bien, es que abordé un tema que a mí me gusta y que tiene que ver con el tratamiento de la noticia. Ya, Específicamente me aboqué en esta oportunidad al periodismo y noticia, se desvanece el antiguo oficio, ese es el nombre de mi trabajo. ¿cómo fue de nuevo? ¿Cómo se llama? Periodismo y noticia, se desvanece el antiguo oficio. Tremendo título, po. Entonces, trabajé, me centré, la verdad es que tenía como claro el tema general, pero no sabía cómo bajarlo hasta que el otro día por Facebook recibí el titular de una portada de Cambio 21 que hablaba de Antonia Barra, la chica que se suicidó luego de ser violada. Sí, sí. Y la verdad es que como que me remeció el titular porque
parte de él decía Alejandro Barra, padre de Antonia, la suicida que no soportó la violación. Entonces como que me dio como... La primera reacción es como lectora, después ya viene la reacción ya como periodista, digamos, pero es un tema que me dio vuelta todo el día en la cabeza y dije yo, bueno, este es el tema que tengo que abordar. Entonces, como le comentaba, lo abarqué desde esa perspectiva, un poco cuestionándome como lo que se ha convertido el periodismo en las últimas décadas. Desde mi perspectiva, siento que como que el oficio se ha ido perdiendo. ¿En qué parte? Se ha ido perdiendo para mí desde el punto de vista de la información o de cómo informamos. Siento que antiguamente había como una preocupación por las noticias, no importaba qué tan no importaba lo sensacionalista, sino más que nada como abarcar situaciones que tendían a estar ocultas y que en el fondo lo que uno quería era informar desde la verdad. Pero Patricia, ¿el tema suyo es el tema es el contenido lo malo o es el tratamiento que se hace al contenido? Yo creo que es el tratamiento, siento que hay como dos cosas. Por un lado, el tratamiento que se da al contenido. ¿Ya? Y que creo que en esta pasada o en esta generación, en las últimas generaciones, tiene que ver como con el periodista, más que con en cómo yo ejerzo la profesión. Entonces estuve como recabando información y bueno, y ese día cuando estuve leyendo, cuando leí, porque después leí la noticia completa y la verdad es que era tan aberrante como el titular, porque en distintas partes del cuerpo de la noticia el periodista insistía en referirse a Antonia como la suicida. Entonces yo me cuestionaba, bueno, ¿este tipo tiene una limitación de lenguaje? ¿O es que no tiene la capacidad o tiene una falta de enfoque? No sé, no logré dilucidar cuál sería el problema del periodista en este caso puntual, pero me acordé también de haber leído hace muchos años atrás a un periodista argentino, Daniel Santoro, que él postulaba, él dio como una conferencia de prensa, le dieron un premio, no me acuerdo bien el contexto, y él afirmó en ese momento que el periodismo se había convertido en un oficio light. Sí. Y la verdad es que cuando lo escuché le encontré sentido y ahora como que le encuentro más sentido. Entonces desde ahí abordé un poco el trabajo, se me hizo interesante, busqué un par de titulares más y terminé quedándome con uno de la segunda, que fue portada hace unos meses atrás en relación al caso de Camilo Catrillanca, que el titular era como jueza mapuche para caso Catrillanca. Entonces se da como lo mismo que en el caso de lo de Antonia, o sea, en definitiva es un titular que es súper tendencioso y que finalmente tapa la noticia real, porque la noticia acá no era si la víctima y la jueza son o no son de origen mapuche, la noticia es que hubo un hecho puntual de asesinato por la espalda, que luego fue tratado se monta todo un montaje avalado por el gobierno además en algún punto. Entonces es como me queda como la misma sensación, esta cosa como del periodismo al servicio no de la audiencia, sino al servicio de otras entidades, ya sean empresas o el gobierno. Sí, el tema más largo eso para ti, muy largo. Sí, ahí como que traté de acotarlo, la grabación me costó un poco porque me hice como, igual que María José, hice como un punteo nomás en una libreta, pero como fue como demasiado amplio, entonces me grababa y resulta que habían como 10 minutos, entonces tenía que volver al final me grabé como 4 veces para poder dejarlo como para poder dejarlo en 7 minutos, porque en una incluso me pasé de los 10, entonces al final decía yo, bueno, como que fui tachando ideas, porque si me quedaba con la estructura original me explayaba como demasiado. Y finalmente siento y me quedé con una sensación como grata del trabajo, porque hay un periodista que es norteamericano que fue o es todavía director del The Washington Post, Martín Barón,
Y él también habla en algún momento de este como desgaste que tiene el periodismo. Entonces, leí una cita de él que decía que la única manera, en definitiva, de revertir esta situación que está pasando era resistir. Y la resistencia iba de la mano de dedicarnos a hacer lo que tenemos que hacer, nomás por periodismo y no otra cosa. Entonces siento que esa frase tan simple, a la vez súper compleja, porque no sé qué tan internalizada lo tenga el periodista en general. Es que te deja muy abierto el espectro de que tenemos que hacer periodismo. ¿Y el periodismo de cuándo? Entonces, como Es el que tema. sentí como agradable el trabajo, la evolución que llevó. Me hizo acordarme también de la carta de Múnich, así que también lo incluí. Ya. No sé a veces como que da la sensación que los colegas como que ni la conocen, pero cuando yo estudié periodismo en la UFRO hace ya 20 o 25 años atrás, un profesor la mencionó y me la aprendí, entonces nunca me olvidé de cuáles eran en definitiva como los preceptos de esta base, de esta carta, digamos, que se firmó en el 71, y que además sentó las bases de todas las organizaciones periodísticas sindicales que hay hasta el día de hoy. Entonces, como que siento eso, como que siento que faltó un puente entre el antiguo periodismo, por denominarlo de alguna manera, y las generaciones actuales. Y lo veo también en mi caso, que yo cuando estudié periodismo, como el 92, 93, entré a la UFRO y salí en el 96. Y también hay un cambio, que yo lo percibo ahora de estar haciendo el PET para poder titularme. Al no haber ejercido en todos estos años, uno tiene como esa distancia para hacer ese análisis. Siento yo. Perfecto. Gracias, Patricia. Ya, usted. Magda Escobar, ¿cómo le va? Fuera sala de clases no la dejo que entre, pero ya estamos en esta versión remota que no piden ni permiso. Pase nomás. Pero usted llegó tarde primero, pues, profe. No, pero yo se avisé que llegaba a las 7. Ya, ¿cómo le fue con el trabajo? ¿Le costó hacerlo, no? Tenía varias ideas, así que me terminé decidiendo por la que conversamos ese día, la clase anterior. ¿Ya? Me cuesta un poco grabar porque donde yo vivo pasan las micros todo el día, entonces me tengo que encerrar en el baño a grabar. Pero si me encierro en el baño, mi gata empieza a maullar para que le abra, entonces. Pero bien, a mí me gustó mucho grabarlo. En mi trabajo hablé sobre las redes sociales como un medio válido para la divulgación de trabajos periodísticos, en específico a propósito de todo el caso de Alejandra Matus. Tiene una columna que un investigador hizo hace unos meses atrás como atacando, entre comillas, a Alejandra Matus y a todo su trabajo, cuestionando su calidad como periodista, como investigadora. También hablé sobre la respuesta que ella le dio a este chico a través del mismo diario, a través de una columna también. Y mis conclusiones fueron que el hecho de que Alejandra usara Twitter, porque lo que se le cuestionaba de parte de este chico, de Pablo Ortúzar, que es un investigador, era que siendo ella igual yo sentí como un dejo de ironía en su columna, pero se le cuestionaba que siendo ella una periodista tan consagrada, que ha escrito tantos libros, que ha trabajado en tantos medios, ¿por qué decidió a través de Twitter lanzar toda esta información y toda esta investigación tan grande? Y finalmente yo lo resumí como en 3 puntos que Alejandra logra abordar, 3 puntos esenciales del periodismo que ella le hace como check con su trabajo, que primero es llegar a las masas. Ella tiene más de 7.000 seguidores en Twitter. Lo segundo es que logra validar la información a través de metodologías y de datos duros, que es una parte muy importante y que a veces a muchos periodistas puede que les falte eso, que a lo mejor tienen una opinión muy bien formada y muy bien validada por otros, pero al momento de argumentarlo se caen. Sí. Y lo tercero es que en el fondo ella cuestionó lo que está establecido, pues, al sistema. O sea, cuestionó al gobierno cuando nos decían que eran estos muertos y en realidad eran todos estos. Ella publicó el tema de las empresas no esenciales que estaban haciendo trabajar a las personas bajo salvoconducto de empresas esenciales falsas. A las 2 semanas salió la subsecretaria de Prevención del Delito diciendo que ellos venían investigando hace meses esta empresa, no sé qué tan cierto sea, pero ella se adelantó
a las formalidades. Se adelantó con la cantidad de los fallecidos y Sí. los métodos con los que se estaban contabilizando. Se adelantó el tema de las empresas no esenciales, al tema de los chilenos viajando a Miami, y así varias cosas que ella ha publicado y que, según su respuesta a Pablo Ortúzar, va a seguir utilizando esta plataforma y lo que valida finalmente todo este caso es que lo importante es que sea un periodismo de calidad más allá de dónde esté, si es publicado en la Tercera, en el Mercurio o en una red social. Eso. Ya, perfecto. Raya para la suma, ¿le gustó el trabajo, el formato? ¿Le fue simpático? ¿Desagradable? En general no es mi favorito formato grabar, pero como tenemos el ramo de radio, creo que eso nos dio una preparación importante. No sé qué pensarán los demás, pero para mí sí. Ahí descubrí que me tenía que encerrar en el baño para grabar, aprendí a cortar, cada vez que empiezo a hablar hago... Entonces con el sistema del Adobe Audition puedo cortar todas esas partes en las que respiro mal y puede quedar algo mucho más limpio, que podría ser muy mejorable porque no tengo todas las herramientas o no sé usar la herramienta como al 100%, pero creo que todo lo que aprendí en radio me sirvió mucho para poder hacer este trabajo mucho más decente. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Se Eso. agradece, pues, oiga. Gracias por avisarle al resto de sus compañeros, ¿ah? No, nada, pues. Ya. ¿Quién más está por acá? ¿Quién no ha hablado hoy? ¿Han pasado todas y todos o no? Ya. Chiquillos, viene una etapa que es media compleja de abordar como tema, y es que entramos a un terreno que es más fácil de opinar, pero no por eso pasa a ser como más atrevido. Por programa de estudio, en condiciones normales, nosotros tendremos que estar analizando el funcionamiento de cada uno de los medios de comunicación que existen hoy en Chile y hacerle una bajada respecto a eso, ¿ya? Analizar qué son los consorcios, analizar cómo funciona el periodismo independiente, el periodismo ciudadano, todo un sinnúmero de otras actividades, pero lamentablemente por el formato es muy difícil hacerlo ahora, ¿ya? Y eso tiene que ir muy unido con la misión y rol del comportamiento del periodismo en ese escenario, ¿ya? Entonces, la idea es que ya empecemos a preparar la tercera solemne. Sorry que lo empiece a adelantar tanto, pero creo que ya empecemos de a poquitito a hacerlo, a prepararlo. Y sobre todo que aprovechemos que vamos a tomar como una patudez absoluta. Este otro viernes no tenemos clase, ¿ya? Está temblando, parece. Y si quieren, podemos empezar ya a ocupar el tiempo. Si alguien quiere empezar a molestarme ese viernes, no hay ningún problema, ¿ya? Pero queda al juego de ustedes, ¿ya? El tema es el siguiente. Me interesa que podamos resolver el tema de... No resolver, un poco asignar el tema que a usted le gustaría analizar dentro de un medio de comunicación. Ustedes eligen el medio y ustedes lo analizan, ¿ya? Pero con el compromiso que vayan un poco aplicando a la materia que les voy a pasar un poco ahora, que tiene que ver con esta formación ética, ya, periodística. ¿Ya? Profe, ¿y cuándo sería Dígame. la tercera solemne? Yo la voy a fijar creo que para 2 o 3 semanas más. Por eso ya les quiero dar el tema porque lo vayan buscando. Ya lo voy a fijar en todo caso con tiempo, porque dieron la fecha, el término del semestre, pero no lo tengo aquí anotado. El 24, se supone que hasta el 24 tenemos En 2 semanas. Sí. fin de clases. En 2 semanas, profe, sí. Claro, por eso, y lo quiero hacer cortito. No. No quiero que hagamos un trabajo muy largo, ¿ya? Claro, aquí lo tengo anotado. ¿Este o no? Viene el 24 de julio, claro, ese es el último. Es el último día de clase, tengo anotado yo. Y el 25 hay que subir la nota. Entonces, prácticamente el trabajo, la tercera solemne tendría que ser, de verdad, tendría que ser entregado el 23 de julio. ¿Ya? Y es algo casi muy parecido al radial, solo que ahora les pido que puedan grabarse con el celular
4 minutos, nada más. Y va en versión de que ustedes hablen respecto a un medio de comunicación que ustedes elijan, pero enfocado netamente en lo que es la parte, no te digo solamente ética, porque también podemos irlo uniendo con lo que hemos visto durante el semestre, pero es casi el mismo circuito, pero ahora lo que me interesa es poder darle un pequeño análisis de lo que ustedes puedan hacer a nivel de cámara y expresión. ¿Por qué? Porque si hay un tema que a nosotros nos va a golpear siempre y nos van a pedir que analicemos el comportamiento del lenguaje no verbal, ¿ya? Entonces me interesa que ustedes también empiecen un poco a manejar eso, ¿ya? La idea es que tengamos esa oportunidad de expresarse ante la cámara, ¿ya? Y que ustedes puedan un poco poner la cámara frente a ustedes y hablar respecto a un tema. Pueden ir leyendo, pueden hacerlo poniendo una cámara fija y usted se va moviendo, lo hacen en formato selfie, lo que quieran, pero me interesa que se vayan un poco soltando también en eso. Y también tener un carácter de opinión que va incluida también la información y un poco también la interpretación. Yo sé que es mucho, pero si alguien quiere enfocarse netamente en un tema, plantearlo como presentación y bajarlo como opinión, háganlo, ¿ya? En todo caso, lo va a mandar el constructo normal, las sugerencias que usted van a necesitar para armar este cuento. Así que no se urjan por eso, ¿ya? Pero sí lo invito a que elijan un medio, que puede ser radial, puede ser televisivo, puede ser medio escrito, el que quieran, ¿ya? Para que ustedes empiecen a trabajar desde ya. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que más me interesa como contenido? Que ustedes puedan ya darse cuenta que han avanzado un montón este semestre. Yo creo que de partir no sabiendo nada, creo que hemos agrandado bastante los conocimientos, que es lo que más me interesa, y que también lo podamos hacer una bajada pertinente respecto a qué, a que podamos madurar la materia. Y eso quiero que ustedes me lo comprueben a través de este video de ahora, ¿ya? Y lo que más me interesa es que ustedes tengan conocimiento de que esta formación profesional tiene por objetivo tratar de que tengan desde ya en su ADN el que ustedes trabajan para la sociedad, que tienen que tener claro que todo aquel trabajo que ustedes hagan tienen que hacerlo pensando en ellos o en ellas, ¿ya? Y por eso que la primera lámina que van a recibir de lo que es la parte ética, ¿ya? Tienen que entender que todo trabajo, y sobre todo el que nosotros tenemos, va enfocado a lo que es que el ser humano en sí es nuestro centro de gravedad. A ellos tenemos que centrarnos netamente en entregar la información clara, precisa, concisa, en donde la información sea muy acabada y que tenga ese objetivo claro de que nosotros estamos haciendo una contribución, ¿ya? Una contribución en donde podamos entregar datos nuevos, donde podamos entregar datos que sean para la mayoría, salvo el periodismo que les dije el otro día, que es el periodismo institucional, el cual se centra en un solo espectro, ¿ya? Que puede ser incluso el cliente interno, en este caso los colaboradores, en donde la información que se pueda proveer y pueda bajar va apuntados a ello, ¿ya? También existe lo que es el periodismo institucional que apunta al lado externo, ¿ya? En donde ese es básicamente lo que es el posicionamiento de los medios, donde la información que se genera al interior de una organización se pueda dar a conocer en los medios como tal, ¿ya? Pero siempre hay que pensar en las personas, no pensar en uno, ¿ya? Entonces, tal como van a recibir en el PPT dentro de mañana, dice la persona humana es el centro de la sociedad. Tiene que entender que si bien la primera clase dijimos, o las primeras clases, que la opinión pública tiene distintos segmentos dentro de esta pirámide, en la cual hay una cierta porción de personas que entienden el mundo desde el punto de vista más como emocional, más irracional. Hay otro segmento que es el que tiene una percepción del mundo un poco más racional. Por ende, tenemos que tener muy claro a qué perfil nos vamos a precisar para la entrega informativa, ¿ya? Lo mismo pasa con el reportaje, lo mismo pasa con
todas aquellas publicaciones que tengan que ver con el periodismo de opinión. Por ende, si ustedes el próximo semestre, o el próximo año ya más bien, estén pensando en el seminario de titulación, que parte en el primer semestre elaborando todo lo que es el marco teórico, toda la que presentación como la parte gruesa, la parte pesada, desde el punto de vista metodológico, siempre háganlo pensando en las personas que van a leer el reportaje, o lo van a escuchar, o lo van a ver si es televisivo. Y va a pasar exactamente igual cuando tengan que hacer el periodismo en ejercicio normal, ¿ya? Nunca piensen, a modo de sugerencia, en tirarse flores para uno o cumplir con lo que mandata el jefe o la jefa, ¿ya? Por ende, tienen que también entender que las personas tienen sujeto y objeto de lo que les dije recién, de un punto de vista racional, de un punto de vista emocional, y eso hay que respetar, ¿ya? Entonces, cada uno de nosotros, de nosotras, tenemos que tener un enfoque global, ¿ya? Un enfoque en donde podamos aplicar, en este caso, los sentidos más básicos nuestros, de entender qué es lo que quiere la gente, y un poco es lo que recogí de sus testimonios ahora, de que claramente el periodismo a veces es muy cuestionado porque las prácticas no están como bien definidas, o al mismo tiempo no sabemos a quién apuntar precisamente. Es porque la presión de los medios está encima nuestro, o no sabemos leer lo que la gente quiere, ¿ya? Entonces tenemos que, en ese sentido, tener claro cuál es nuestro propósito, ¿ya? Y si estamos estudiando periodismo es para entender que la gente es la que nos está pidiendo información, que nos pide interpretación, nos pide que seamos la referencia y la guía, ¿ya? Y versando en lo mismo, nosotros tenemos que tener un compromiso ético relevante, ¿ya? Esto lo van a ver después con el profesor o profesora que tengan para la escuela lo que es ética periodística y derecho a la información, ¿ya? O prensa periodística. Y tal como dice ahí en el PPT, dice, es la exigencia que uno tiene de ser siempre persona, es la decisión interna y libre de vivir más actitudes que contribuyan a la realización personal y comunitaria del hombre o de la mujer o de la identificación sexual que tenga. Entonces, nosotros tenemos que contribuir con eso. No podemos solamente pensar que el periodista, la o el periodista, está solamente enfocado en entregar noticias. Está bien, informa, pero tiene que explicar, tiene que darle un aspecto de ayuda, tiene que tener ese manual interno en su ADN, de que no puede solamente pensar en que entregando la información no depurada está clara. No, ahí estamos perdidos. Ahí vamos a perder la guerra y la vamos a seguir perdiendo, ¿ya? Y lo peor, o sea, lo peor y lo bueno va a depender de cómo tú lo quieras tomar, pero nosotros movemos el mundo, no es otra gente ni otras personas. Nosotros le damos el giro a todo. Entonces, si hacemos malas publicaciones, el que más sale afectado sale la gente. Entonces, imagínate que nosotros podamos dar una información que no va con las fuentes pertinentes. No nos creen. O que vamos a transmitir una información que va con el verbo mal puesto, que siempre es lo que nos reclama, por ejemplo, la gente más técnica del área de la construcción o el área, qué sé yo, del derecho, que nosotros confundimos el hurto con el robo, o ¿cómo se llama el otro? Si hay algún abogado que me ayude ahí. No sé si está Javier. No vino a clase Javier hoy, ¿o no? Que el típico recurso de amparo y el recurso de protección, que son distintos, me han picado 10 veces, pero no logro entender. Entonces, cuando hablan cuando hablamos nosotros como periodistas respecto a eso, los confundimos, los abogados nos quieren matar. Entonces, estamos mal. Es como hablar la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad y la tasa de, bueno, que son parecidas en términos como de nombre, pero son nada que ver, porque tienen metodologías distintas de números en cuanto a cómo se hace el conteo, de mortalidad y letalidad, esa es. Entonces, nosotros tenemos que tener clara esa película, ¿ya? La ética, entonces, como compromiso, implica el propósito y la decisión firme de superar aquellas situaciones en que lo personal o comunitario se oponen a la realización plena del hombre en todo su espectro. Entonces, a veces nos vamos a encontrar con limitaciones físicas, nos vamos a encontrar con limitaciones de concepto, pero nosotros tenemos que luchar contra eso, no nos quedemos con lo básico.
pasa, y lo voy a ser súper franco, a veces estoy con una cantidad enorme de demanda y me llega un brief con información y me encantaría pegar ese brief para hacer el guión y luego pegarle los monos encima. Así de sincero soy. Pero digo, no, no es mi trabajo hacer un trabajo fácil. No, yo tengo que entender que lo que me están pasando, tengo que analizarlo, tengo que procesarlo para que cuando la persona lea esa información en las sucursales, cuando visite la página web, cuando se meta a YouTube, tenga claro que ese proceso está detrás. Existe una depuración de la información, hay una traducción de lo difícil a lo fácil, y que los monos no son, o sea, las ilustraciones, los videos de imágenes, o las imágenes de insert, no van de relleno, tiene que haber una relación, tiene que haber una complementariedad en ambas cosas, ¿ya? Entonces, no nos quedemos con la simple sensación de que por tener la información es llegar y pegar, no. Es como cuando tú estás cubriendo X ministerio, te pasan el comunicado de prensa y ese mismo comunicado lo transcribes y lo pegas en el diario, no puedes hacer eso. O lo vas a leer para hacer un libreto para radio o el mismo libreto para tele. Son formatos distintos, no puedes hacer lo mismo. Y ahí, perdón, tengo que tener la clara conciencia, yo como periodista, de que esa cuestión no puede ser. Es una muy mala práctica y es un compromiso ético que no podemos renunciar. O sea, de hecho, me ha pasado muchas veces, siendo profesor guía, que ese maldito olfato que se desarrolla siendo profesor guía, tú decís, esta cuestión está media tránfuga porque hay algo raro acá, porque se sale de la línea de redacción. Y afortunadamente me he dado cuenta a tiempo, y digo, esta cuestión está copiada en alguna parte, y se da. Bueno, hay un programa también en la universidad que pasa todas las hojas del Word a través de un programa que detecta cuando hay plagio, y ahí cooperaste. Y en los medios quizás no va a haber alguien que esté preparado, que esté auditando cada uno de los textos que tú elabores, pero alguien te va a denunciar. Entonces, no hagamos esas faltas tan pencas. O sea, no se puede cometer faltas como tal, pero desde el punto de vista ético, ahí yo creo que estamos metidos en un forro, perdón la expresión, al cual no podemos nosotros seguir, ¿ya? Por eso que el compromiso es tan fuerte. Por eso cuando vemos y escuchamos que nos critican es porque muchas veces nuestras colegas y nuestros colegas cometen errores que son infantiles. De conformarse con 2, 3 entrevistados y con eso armáis la nota. Vamos a hacer un focus group y entrevistan a 4 personas. No. Entonces la representatividad no está. Vamos a entrevistar, suponte, a los candidatos o a los alcaldes y aparecen siempre los mismos. Vamos a entrevistar, qué sé yo, a los funcionarios del metro. No existen. Vamos a entrevistar a, qué sé yo, a los futbolistas. Siempre los mismos. A los mismos equipos. Entonces, no, pues tratemos de hacer la pega bien. Sé que cuesta, no es fácil. Ustedes saben que dentro de un equipo periodístico el primer responsable es el director del medio, la directora del medio. La representación legal se puede un poco compartir si es que existe alguien que no sea el director u otra persona que hable en representación de. Pero ahí existe, como te digo, el director del medio, que es el máximo responsable, que es el que marca las directrices del comité editorial, de la línea editorial. Nos encontramos con el director, con el editor o editora, que es la que ve todo lo que es la parte de contenido, la parte del reforzamiento de esa idea. Está la parte de la producción, que es la que prácticamente echa a andar todo esto, son como las ruedas y el volante, es como la benzina y las ruedas de este vehículo, ¿ya? Y en eso tenemos que tener sumamente claro que ellos son los máximos responsables de esto. Ahora, no sacamos nada con que ellos seleccionen a los buenos periodistas a través de una buena entrevista, a través de una buena selección de currículum vitae, y después el comité periodístico, la mesa técnica realmente, que los que salimos a reportear y hacemos todo el chequeo, lo hacemos mal. Entonces, claro, y como esta cadena ascendente, error del periodista, error del editor, después del editor general y llegan finalmente al director. Entonces, cuando te ofrezcan la posibilidad de ser editor, tenés que tener sumamente claro que es una responsabilidad tuya como tal, que eres el principal garante de que el contenido que se da es de calidad. Y claro, el primer chequeo lo tiene que hacer el periodista o la periodista, pues él es el que está produciendo el material. Por ende, cuando te manden a reportear, infórmate bien. No puede ser Internet el único medio que te pueda dar la información.
Internet solamente es un medio referencial. Que uno dice, oye, voy a buscar la información en Internet respecto a donde queda, suponte, no sé, por tal dirección. A veces Internet no se actualiza como uno cree. Yo varias veces fui a parar el dedo a ciertos departamentos, sobre todo de lo que era Carabineros, y los departamentos estaban totalmente desactualizados. Entonces me tocó muchas veces ir a conversar con capitanes, con tenientes que me decían, no, esa oficina ya no está hace más de 5 meses. Pues en Internet sale. No. Y el teléfono que estaba ahí me derivaba por otro lado. Entonces, date un poco la lata, llama a Carabineros, pregunta dónde está, ¿cachai? Pero no te quedes con la primera información que está en Internet. Y aquí te puede pasar lo mismo con Internet en otros lados, con otras direcciones o con otros cargos. Mira, sin ir más lejos, cuando estábamos haciendo la cuenta pública para FONASA, y esto fue un hecho que lo puedo corroborar con mi editora, estábamos buscando en la Cámara en la sesión del Senado del área de salud, estábamos viendo la composición de quienes estaban en esa mesa. ¿Me puedes creer que la mesa no estaba, lo que está publicado en Senado.0 no estaba la mesa actualizada? Entonces, y nuestro objetivo era obtener información, qué sé yo, de Chaguán, que estaba Goich, que estaban Quintero, etcétera, y algunos que no estaban. Incluso se repetían, entonces tú decís, oye, pero es del Senado. Sí, pues, y así se condorean. Entonces tenés que corroborar, tenés que llamar. Entonces esa es misión nuestra. No quedarse con lo primero que te informan. Si hay un accidente, ver una persona que está ahí, oye, tú llegaste aquí, claro, y por mostrarse, te voy a inventar cualquier cosa, entonces no podemos estar corriendo ese riesgo. ¿Cachai? Entonces, ¿dónde están las características? Y con esto ya vamos a empezar a despedir la clase de hoy. La característica del compromiso ético pasa que es totalmente consciente. No puedes decir, que se me escapó algo. No. Tú tienes que reflexionar, tienes que mantener... Esto es súper complejo, pero tratemos de hacerlo. Tratemos de mantener una lógica de funcionamiento. ¿Qué es una lógica de pensamiento? Que es tratar de pensar no ensuciando lo que nosotros creemos. Y ahí es importante no tener esa afición que es muy natural en todo caso, que es la de el prejuicio. Dime cómo se hace, no tengo idea, pero tratemos de limpiar eso. A mí me ha tocado entrevistar y conversar con muchos camarógrafos, con muchos periodistas que han cubierto política, y a veces el sesgo político les impide partir bien, ¿ya? Pero sin embargo se han llevado las mejores sorpresas cuando, suponte, un compañero mío actualmente de trabajo milita en el Partido Socialista, dice que las mejores cuñas las saca de la UDI. Le digo, ¿pero cómo? Sí, son las mejores. Son las mejores porque los que son preparados y como que los alistan para sacar buenas cuñas. Y diría, yo pensé que no me decía ese comentario. Sí, es que es real. Y por otro lado, un tiempo trabajé con otro camarógrafo que era del otro bando, y le encantaba ir al PPD porque las cuñas salían bien desde el PPD. Cada uno hace su pega, entonces. Cada uno está preparado. Pero, porque hay, en este caso, esa mentalidad de entender que yo tengo que hacer mi pega y tengo que ir a grabar, voy a grabar, independiente si es del partido político que sea, al cual yo me adscribo, si es mi tendencia religiosa, si es mi tendencia de pensamiento, qué sé yo, altruista, da lo mismo, pero hazlo, y hazlo limpio, ¿cachai? Entonces, mi invitación es que siempre cuando estés trabajando no te dejes llevar por los impulsos. Vamos a caer, tal vez en otra clase, y que tal vez no alcanzamos por tiempo, a analizar los casos que hay, que están en YouTube, como el caso de Claudio Fariña cuando estuvo en Valparaíso, que armó una nota, que engañó a una niña, el relato de Solabarrieta cuando está transmitiendo la obtención de las medallas de oro. Ejemplos hay por doquier. El tema es que tú, siendo periodista, trata de manejar una línea y que esa línea no te genere tanto choque a ti, ¿ya? Sé que cuesta. Por eso tenés que tener claro qué línea vas a seguir. Yo, por ejemplo, no serviría, y te lo digo francamente, no podría abarcar áreas sociales donde tenga que cubrir, por ejemplo, a niños, ancianos, que tengan que ver con el abandono y ese tipo de cosas. No podría. O sea, ya me dan la nota y yo me pondría a llorar. No podría. Yo soy sensible a eso. Ahora me van a decir, profe, que es malo. Sí, pero prefiero decirle en este caso a mi editor o editora que busque a otro, porque yo no, me imagino haciendo un enlace y ponerse a llorar. Muchos podrán decir que es bueno, otros podrán decir que es malo. Para mi gusto,
Si una noticia que, o sea, como tal, estás cubriendo una noticia y que te ponga a llorar, no sé. Eso queda para conversación. Pero siempre tenés que ser súper claro. Ahora, si te mandan, hay que hacerlo. Y hay que contenerse. Sí, pues hay que contenerse. ¿Cómo? Ahí está la expertise de cada uno. ¿Te fijáis? Es como lo que le pedimos siempre a los periodistas en deporte. Oye, no te apasiones, trata de relatar lo que es, pero aquí parece que el periodista entre más puede hacer hincha es mejor. Y como salud, mata. Entonces, tiene que, tiene que tener tenemos que tener el convencimiento de que tenemos que siempre pensar en el resto y hacerlo bien, por favor, ¿ya? Bueno, chicos, ya, chicas, lamentablemente la hora se nos acabó. Reitero mis disculpas por lo que significó mi atraso, pero de cierta manera hay una cierta confianza con todos ustedes, de que si me atraso les puedo decir. Y prefiero ser transparente en ese sentido, decirles si no alcanzo, no alcanzo. Oiga, pero de verdad, estamos con una contingencia y algunas que estén trabajando en forma remota, como que no paréis de trabajar nunca, como saben que estáis trabajando en tu casa, tienes que contestar el teléfono, tienes que estar pendiente de lo que esté pasando 24/7, y una lata. Pero es la realidad que nos toca en este momento. Chicos y chicas, ¿cuál es la invitación? Próximo viernes no hay clase, me informó Felipe. Creo que sería bueno que de alguna forma pudiéramos reunirnos los que quieren para avanzar para la prueba solemne 3, ¿ya? Así que voy a proponer un nuevo horario. Si quieres podemos mantener el mismo. Si alguien quiere solamente meterse para que podamos hacer un feedback y preparar la solemne 3, yo feliz. Así que las dejo y los dejo cordialmente invitados desde ya. E invitadas, ¿ya? ¿Alguien quiere cerrar la clase de hoy con algún pensamiento o con un algo? Siempre con respeto, no van a decir, profe, no, eso por interno. Profe, no sé si es un pensamiento, pero cuando hablo del tema del prejuicio me quedo dando vuelta, ¿Qué cosa? porque para el último trabajo que tuvimos que hacer de radio, yo hice el tema del 10% de la AFP, toda la polémica que estaba antes de estos días del posible retiro de los fondos, Sí, y quise entrevistar a personas que fueran de todos los aspectos de la política, y también actores sociales, y entrevisté a Kast, a José Antonio Kast, y al diputado Boris Barrera, del Partido Comunista. ¿ya? Y con los dos estuve súper asustada pensando que Kast me iba a, o sea, a putear en la entrevista básicamente porque no quería el retiro de fondos y Barrera iba a hacer todo lo contrario, que sí, Claro. los fondos se devolvieran. Y me llevé la grata sorpresa de que los dos piensan igual. Es broma. No, los dos están totalmente de acuerdo de que el retiro de fondos no debería ser porque como la plata es de los cotizantes, de las personas, para la jubilación, todo lo que está pasando ahora debería hacerse cargo el Estado. Y fue súper chocante en un comienzo porque no esperaba que pasara algo así. Que dos personas totalmente distintas, y claro, uno va con el prejuicio de, no, él me va a decir esto, tal cosa, o el otro va a decir todo lo contrario, y al final fue como no sé, una caída, por así decirlo, de que claro, el prejuicio te hace pensar cosas totalmente equivocadas de lo que puede ser la realidad en el momento. Sí, fíjate que a mí me pasó un tema re interesante cuando yo trabajé para la revista Cáñamo. Estuve trabajando como 3 años, 2 años y medio. Y, bueno, he puesto la música de Bob Marley, ¿no? Y me tocó entrevistar como 2-3 veces al senador Ávila, pero en ese tiempo no estaba como senador ya. Y sabéis que la primera vez que lo entrevisté, pensé que iba a ser igual que el personaje que está en la tele, y es nada que ver, es una persona, claro, cuando estaba en la televisión siempre con su humor, con su retórica y todo, pero cuando estaba hablando por teléfono con él, es una persona que tiene mucho más argumento, es mucho más libre, y te juro que yo he puesto a entrevistarlo por 15 minutos, tomó 1 hora y media. Y es una persona que yo, te juro, en un principio era como, "Ya, qué lata", y le dije a Fernando en ese caso, que era mi director, le dije, a mí me toca
¿Entrevistarlo? Sí, qué lata. Oye, 1 hora y media. Después, a la semana subsiguiente me tocó entrevistarlo de nuevo. Oye, pero súper amable, súper afable, pero así. Y me dijo, menos mal que me avisaste porque así logro yo tener un mejor retorno con los temas. Y me dio unas cuñas extraordinarias. Y es porque es lo que me estaba hablando recién. El prejuicio es tan del ser humano. Pero más en el periodismo tenéis que tener sumamente claro que eso hay que erradicarlo. No. De lo contrario vamos a tener siempre problemas. Siempre va a ser una espina en nuestro pie. Ya, quiero informarle a Magda, a Andrea, a César, a Felipe, a Hernán, a don Juan Pablo, a Efren, a Mauricio, a María José y a la Lore, que fue un gustazo tenerlos hoy en la clase. Espero que puedan tener un buen fin de semana, puedan descansar, puedan recobrar energía, porque la otra semana es más corta. Así que disfruten, pásenlo muy bien y por favor, mismo mensaje siempre. Si no tienen que salir, no salgan. Por favor, y si salgan, hazlo con todas las medidas. Pese a que el MinSal no recomienda usar guantes, úsenlo igual. ¿Ya? Pónganse, ojalá, cada hora cambiarse la mascarilla. Y si pueden ponerse un protector ocular también. ¿Ya? Así que fue un gustazo, chiquillos, que estén bien. Gracias, profe. Ah, profe. Gracias, Chao, profe. Profe, tengo que decirle algo. Gracias. ¿Quién Profe, quiere decirte algo? la ¿Qué compañera cosa? joven- ¿Quién? El profe, Efren. la compañera Dígame, Génesis Fren. Gómez se iba a conectar, pero tuvo problemas de conexión por si acaso, por si la ¿Génesis quiere Gómez? consultar. Ya. Sí. Pero le Vale, contamos gracias. todo por WhatsApp. Gracias. Ya, gracias a usted. Dígame, don Efren. ¿Quién pidió la palabra y se cayó? Se fue, Efren. Ah, ¿quién era el que Pidió la palabra quería y se fue. pedir un micrófono? Ya, parece que no. Ya, chicos, desconéctense nomás y fue una grata clase la de hoy, como siempre. Así que dejo abierta la posibilidad de que nos veamos el próximo viernes, ¿vale? Vale, Estén profe, que esté bien. Gracias, profe. Chao a todos, Chao. que estén muy bien. Igual, chao.